En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento, aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo. Interesantísimo. Pero voy a dar la palabra al señor Xavier Hervás, no sin antes contextualizarles un poco la figura del candidato Hervás, que va a estar con nosotros en los próximos minutos acompañándonos. Como saben ustedes, es candidato a la presidencia, ha sido candidato a la presidencia de la República del Ecuador, es una persona emprendedora, es un industrial, comerciante, y también ama Ecuador como no podía ser de ninguna otra manera. Es ingeniero de producción agroindustrial, les cuento algunas pinceladas de su currículum, cuenta con estudios en ciencias políticas y también en administración. Él se considera emprendedor por naturaleza y lleva más de 25 años emprendiendo. En el ámbito de la política es muy interesante tener estas mentes creativas, ¿no?, a la hora de solventar y a la hora de representar a los ciudadanos. Lo hizo desde una empresa muy pequeñita y ahora mismo, bueno, pues tiene la experiencia suficiente como para poder contarnos. Ha sido invitado a ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador por la Izquierda Democrática y asumió, pues, con mucha responsabilidad las elecciones de febrero de este año 2021. Yo creo que sin más le damos la palabra al señor Xavier Hervás para que nos cuente un poco cómo ha sido esta campaña en Ecuador y, bueno, y cómo está siendo en estos momentos tan difíciles como es en pandemia. Muy buenos días, señor Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. Mi afectuoso saludo a las autoridades de la universidad. Gracias por esta invitación para participar de este simposio, de este diálogo. Un gran abrazo para todos ustedes allá en México, que un país tan rico en cultura, como también nos consideramos nosotros aquí en el Ecuador, un país rico en cultura, pero de una dimensión en tamaño muchísimo más pequeño, pero encantado de poder compartir las experiencias que las vivimos. Nosotros ya estamos en segunda vuelta en el Ecuador y quisiera aquí dar un poco de contexto. Un contexto es que, bueno, nosotros en el Ecuador, el partido político que auspició mi candidatura, del cual yo soy parte, pero soy parte reciente. Yo no vengo de una militancia partidista, yo me he afiliado a la Izquierda Democrática, lista 12, que de hecho es la socialdemocracia aquí en el Ecuador. Nosotros venimos en el Ecuador de un proceso que nos gobernó prácticamente, es un modelo que nos gobernó 10 años, que nos dejó el gobierno actual, podríamos decir prácticamente que han sido 14 años de un modelo similar, y un modelo en el cual, en el gobierno actual, anterior, hubo un ataque muy fuerte de la institucionalidad, tanto del Estado como de los partidos políticos. Se comenzó a generar adjetivos como la partidocracia, y en función de eso, la Izquierda Democrática dejó de existir en ese periodo, fue refundada, y les doy este contexto porque, claro, había una dificultad en términos de la organización política, porque lo que estamos haciendo es levantando un partido político emblemático, que fue gobierno desde 1988 a 1992, pero que no ha gobernado el país hace mucho tiempo, y el no estar en el escenario de la política pública, evidentemente ha generado un desgaste y mucha militancia se fue separando. Entonces, lo que recibimos fue un partido político con el anhelo de construirlo, por un lado. Por otro lado, yo no vengo de una trayectoria política, les decía, tampoco de una militancia partidista previa. Yo vengo de la empresa privada, no tenía, más allá de mi familia, mis amigos, colaboradores, pues 17 millones de ecuatorianos no me conocían. Entonces, una campaña difícil porque la campaña inició 5 meses y medio antes de las elecciones. Y más aún, aquí en el Ecuador, por el Código de la Democracia actual, que fue puesto por el anterior gobierno, la campaña oficial realmente comenzó el 31 de diciembre para que las elecciones sean el 7 de febrero. Entonces era una campaña extremadamente corta.
Todos estos antecedentes les doy para resaltar lo que es el tema de este simposio, que es cómo en época de pandemia se debe generar esa comunicación política. Nosotros potencializamos muchísimo las redes sociales. Aquí yo lo decía en campaña, lo sostengo, nos estamos jugando el país aquí en el Ecuador en términos democráticos en estas elecciones. Y claro, no podíamos nosotros sino manejar una campaña extremadamente responsable, pero aunque haya pandemia, nosotros hicimos muchísimo territorio porque teníamos la adversidad de no ser un nombre conocido. Entonces, a través de las redes sociales y a través del territorio, buscar en el aire, en tierra y en los diferentes espacios, buscar ese contacto con la ciudadanía. Una de las redes sociales que potencializamos mucho y que muy poco era utilizada aquí en el Ecuador era el TikTok, porque, mira, nosotros aquí en el Ecuador hemos vivido, si podría decir un adjetivo, mucho circo político, mucha confrontación, que ha hecho que los ciudadanos de alguna manera se desconecten con la política. Y uno de los objetivos que nosotros teníamos en campaña es volver a conectar a los ciudadanos en la política, y un objetivo particular era involucrar a los jóvenes, que dentro de todos los ciudadanos eran los que más apáticos estaban en la política. Muchos ciudadanos y particularmente los jóvenes decían, prefiero pagar la multa, porque aquí en Ecuador el voto es obligatorio. Si tú tienes más de 18 años y menos de 65, es obligatorio que tú votes. Y mucha gente decía, prefiero pagar la multa, pero no voy a votar, porque había mucha decepción en función de cómo la política se había convertido en un escenario de confrontación y hasta tóxico. Nosotros hicimos una campaña propositiva, una campaña mostrando al Ecuador que sí es posible hacer una política positiva, una política de propuestas, de ideas, y que no nos divida a los ecuatorianos, porque nosotros veníamos de una política de mucha confrontación, de mucha toxicidad y un discurso que dividió mucho nos dividió mucho como país. De hecho, seguimos muy divididos. Tenemos un expresidente a través del cual se ha generado básicamente dos polos, quienes son a favor del correísmo, que sí se ha definido, el expresidente, el nombre es Rafael Correa, y en contra del correísmo. Y nosotros lo que invitamos a todo el país es a salir de esa polarización, y lo que decíamos es que salgamos de ese diálogo a favor o en contra de un político, porque eso no nos define como sociedad, como país, sino que comencemos a generar un diálogo a favor de las agendas que nuestro país necesita. Miren, una campaña muy corta que tuvimos, logramos llegar al 16% del electorado, un nombre desconocido, un partido político que recién lo estamos levantando, que aunque sea emblemático en la historia del país, pues no tenía una mayor consolidación en la democracia ecuatoriana. Y ahí hemos ido dejando muchos mensajes. Un mensaje fundamental es que una democracia sana tiene que tener partidos políticos sólidos. Y ese es el aporte que queremos dejar a través de la izquierda democrática, el volver sólido ese partido, esa socialdemocracia ecuatoriana, a través de los pensamientos, pero también, por supuesto, a través de una acción participativa. Nosotros fuimos el primer partido que tuvo el Ecuador, que tuvo comités barriales. O sea, hay toda una estructura del pasado que le estamos reactivando, y de hecho la izquierda democrática ha sido semillero de prácticamente la gran mayoría de partidos en el Ecuador, inclusive de derecha. Es decir, la socialdemocracia ha aportado con muchas personas que luego terminaron yéndose a partidos de izquierda y a partidos de derecha. Ahora estamos en este proceso de reconstrucción. Pero bueno, dando ese antecedente y contexto, más bien yo estoy a las órdenes de ustedes, y si desean, hacemos esto como un diálogo, y más bien mi invitación a cualquier pregunta, tener el gusto de poderla solventar. Jorge, no sé si es que nos escuchas. Bueno, tal vez hasta que Jorge se conecte, si es que alguien desea hacer alguna pregunta a través del chat, que lo estoy viendo, encantado de poderlo resolver a través del chat. Aquí estoy con ustedes, aquí estoy con ustedes, que no les he abandonado en ningún momento, lo único que estaba con una llamada de teléfono. Muchísimas gracias, Xavier, por supuesto que está abierta el canal de preguntas, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Arturo Peña Calavera, que está con nosotros, si quieres gestionar el tema de las preguntas. Tenemos ya esta interacción.
Entonces, si gustan, pueden ir escribiendo sus preguntas. Habíamos pensado, después de esta intervención de Javier, recuperar pues algunas de estas dudas para que nosotros pudiéramos, en estos últimos 5 minutos de la intervención de Javier, poder exponerlas para que nos las pudieras resolver, ¿no? Sobre todo, pues muchos estamos, como tú explicas, esta herramienta digital del TikTok que utilizaste, pues realmente fue bastante buena. Mira, quisiera preguntarte, es una pregunta de nuestra amiga Rocío, y nos pregunta, ¿cómo fueron las estrategias para hacer publicidad por TikTok? Correcto. Mira, y aquí quisiera aprovechar para resaltar, yo tuve un excelente estratega. Bueno, de hecho, a los 2 meses y medio de campaña, te decía que la campaña fueron 5 meses y medio, cambiamos de estratega y de ahí tuve un excelente estratega que se llama Ricardo Castillo, y en función de esa estrategia, que ahí veo que Jorge lo conoces, que estás asistiendo, un excelente ser humano y un excelente profesional. Y mira, entonces, junto con Ricardo y con la estrategia, porque sin duda uno como candidato, algo fundamental es dejarse guiar por el equipo. Nosotros tenemos un equipo muy pequeño. Otro factor que quisiera que también compartirlo, manejamos una campaña con muy escasos recursos económicos. Básicamente la campaña fue financiada por una sola billetera, que fue la mía, de tal manera que, más allá que muy poquitos amigos, alguna cosa, pero, y claro, lo que nos podemos imaginar en Latinoamérica que puede costar una campaña presidencial, pues bueno, aquí en el Ecuador hicimos la excepción porque realmente la campaña la hicimos con extremados, escasos recursos económicos, y justamente a través de esa estrategia de ir conectando con los jóvenes, la red social, el TikTok, que eminentemente está formada por jóvenes, mira, comenzamos a dejar ahí una serie de mensajes, porque yo les invito, de hecho, que lo vean ahí el contenido. El 90% de lo que nosotros colocábamos ahí era mensajes, pero mensajes en un lenguaje sencillo. En el TikTok tú tienes un límite de 1 minuto para colocar los videos, pero siempre de manera muy estratégica, ir conectando con el storytelling que nosotros teníamos. Nosotros, digamos, nuevos en la política. También habían 2 candidatos que se podían definir. Bueno, de hecho, había 16 candidatos a la presidencia, 16 binomios, 16 candidatos a la presidencia de la República, lo cual hacía inclusive hasta mucho más difícil tratar de figurar dentro de ese espectro tan amplio y, claro, dentro de nombres muy conocidos en la política ecuatoriana. Yo era un nombre extremadamente desconocido, tal vez el más desconocido, porque inclusive los que no venían de un escenario político tenían algún escenario que sí habían generado algún tipo de presencia con su nombre. Entonces, en el caso mío, el nombre era, pero más que desconocido. Entonces, a través del TikTok comenzamos a generar, primero, en el TikTok siempre tienes temas que son de alguna manera tendencia en un momento dado. Nosotros nos involucramos en esas tendencias y comenzamos a dejar nuestro mensaje. Y comenzamos a ver que en esa audiencia, en los jóvenes, comenzó a haber mucho interés. Inclusive les cuento, ahí tuvimos algunas dificultades, porque mira, cuando estuvimos en campaña, algo que nos golpeó en su momento dado, hubo si tú quieres, un error estratégico de una candidata a la asamblea que regaló caramelos en la época de Navidad y retiraron la etiqueta del caramelo y resulta que esos caramelos eran donados. Entonces eso nos golpeó y eso nos golpeó concretamente en el TikTok. Pero aún así, esa audiencia comenzamos nuevamente a través de los mensajes que llevábamos, y les digo, el 90% del contenido que colocamos en esa red eran mensajes. Logramos ir llegando a los jóvenes, pero paralelamente con otros espacios, porque te digo francamente, eso no hubiera sido suficiente. Nosotros también hicimos unos nuevos espacios, inauguramos un espacio que le denominamos el CAE Donde Javi. El CAE Donde Javi era un espacio en el cual nosotros, a través de la página web, generamos una invitación a que se unan voluntarios. De hecho, nosotros en toda la campaña no tuvimos un solo brigadista, es decir, alguien que nosotros hayamos pagado para que nos ayude en campaña. Lo que tuvimos era voluntarios. Llegamos a sumar más de 5,000 voluntarios que se inscribían en la página web, y a esos voluntarios les invitábamos a ese espacio que era CAE Donde Javi, donde les invitábamos un café
con una bebida para conversar y generábamos esa escucha. Y a través de esa escucha, luego seguíamos generando más contenido. Inauguramos también otro espacio que era el Zoom con Javi. Entonces, tanto el CAE con Javi y el Zoom con Javi eran espacios que complementaban lo que nosotros estábamos haciendo en el Zoom. Y comenzaron a ser espacios extremadamente lindos, porque mira, en el Zoom, en el CAE donde Javi, inicialmente venían solamente jóvenes, pero lo que terminó sucediendo es que en los posteriores venían trayendo a sus padres. Y así se comenzó a generar un diálogo en el cual a través de los jóvenes terminamos llegando a los padres y a los abuelitos. En estas elecciones que tuvimos en el Ecuador tenemos un voto que se llama el voto facultativo. Como yo les dije que el voto es obligatorio en el Ecuador si tienes entre 18 y 65 años, el voto es facultativo para los jóvenes entre 16 y 18 y también facultativo para las personas de la tercera edad, así como también para la fuerza pública, para policía y para Fuerzas Armadas. Y lo que resultó es que tuvimos mucha participación en un llamado a ejercer el voto y muchos jóvenes de 16 a 18 años fueron a votar pese que no tenían que hacerlo, y lo mismo muchísimas personas de la tercera edad fueron a votar y ese voto venía hacia nosotros. Entonces, lo que nosotros logramos hacer de alguna manera es a través de estas estrategias, si tú quieres, disruptivas, y a través del TikTok logramos conectar la mayor parte de nuestro electorado fue los ciudadanos indecisos, que en el Ecuador es un porcentaje muy alto, y también los jóvenes. Entonces ahí yo decía, eso es aportar a la sociedad, porque si nosotros logramos involucrar, motivar, interesar a los jóvenes en la política, es un ganar para toda la sociedad. Y ahí sí, un mensaje que sí quisiera dejar aquí para todos los que están en este simposio, es que ese tiene que ser un objetivo en toda Latinoamérica, que involucremos a nuestros jóvenes en la política. Eso lo hicimos nosotros en campaña, mostrarles, conectar a los ciudadanos y particularmente a los jóvenes con emociones positivas hacia la política. Los ecuatorianos estábamos conectados a la política con emociones negativas, con la emoción de la queja, de la frustración, de la angustia. Hemos visto muchísimos escándalos de corrupción aquí en el país, muchísimos mal manejo de los fondos públicos. Entonces, todo esto conectaba a los ciudadanos de manera negativa con la política. Y nosotros logramos hacer esa conexión con emociones positivas, con los anhelos, las ilusiones del país que queremos construir. Entonces, no sé si de esa manera fui completo en responder la pregunta. Muchas gracias, Javier. Una última pregunta para que podamos cerrar tu participación. Equilibrio de manera asertiva. Vuelvo a repetirla. ¿Cómo encontrar el equilibrio en TikTok de manera asertiva y no caer en lo cómico? Correcto. Y mira, nosotros, les decía, éramos desconocidos. Entonces, ¿cómo generar tendencia en una persona desconocida? Y ahí, por ejemplo, nos cayeron muy fuerte, y les doy otra vivencia que tuvimos. Aquí en el Ecuador, nosotros en Año Nuevo tenemos una tradición que son la viuda, que es la viuda que pierde al año viejo, y hay la tradición de hacer un testamento. Entonces, en un momento dado, mi equipo me sugirió hacer eso, y fue una lluvia de ideas, y salí yo vestido de viuda, la viuda es un hombre que se pone un vestido de mujer, que se maquilla de mujer, que sale bailando en un ritmo que es típico aquí en Ecuador, que es Yo no olvido al año viejo. Entonces, el círculo rojo aquí nos cayó durísimo, porque, claro, era esa, ¿cómo puede ser alguien que aspira la mayor magistratura del Ecuador, alguien que aspira a ser presidente, puede hacer algo cómico? Pero mira, a nosotros nos funcionó en el sentido de que fue un balance. Así como hicimos temas que, si tú quieres, cómicos, disruptivos, así también dejábamos mucho mensaje. ¿Y qué es lo que nos funcionó a nosotros muchísimo? Fue el debate. Porque el debate me permitió llegar con una figura muy clara, con ideas precisas, con propuestas concretas y con una imagen sólida para de alguna manera complementar. Al inicio lo que necesitamos era darnos a conocer, al inicio lo que necesitamos era reconocimiento. Entonces, el TikTok de alguna manera nos caía muy fuerte porque decían, está haciendo una burla de la política, sobre todo el círculo rojo aquí en el Ecuador. Pero lo que les mostramos, y algo que te digo, algunas personas me dijeron esto y me encantó escucharlo,
y que de hecho fue algo que más bien nos generó reflexión casa adentro hacia la campaña. Mucha gente me decía, tú tienes la habilidad de hacernos reír y de hacernos reflexionar. Y eso yo pienso que es una oportunidad que deben capitalizar los candidatos de Latinoamérica, que tenemos que conectar a los ciudadanos desde lo positivo y desde una imagen distendida, relajada, pero también desde propuestas serias que no sean demagogia. Nosotros en eso fuimos muy cuidadosos. Les decía hace un momento, la campaña la hicimos con muchísima estrategia. Cada cosa que hacíamos, la más simple, tenía una estrategia. Nada era espontáneo, nada era aislado, todo tenía una razón de ser y buscábamos comunicar también de manera que podamos llegar a la audiencia y que comencemos a generar conversación, que generemos conversación en las redes sociales. Muchas gracias, Xavier. La verdad es que interesantísimo. Podríamos estar aquí horas y horas preguntándote, ¿no? cómo viviste esa campaña y además nos has dado muchos inputs, nos has dado muchas cositas que te funcionaron, que lo hicisteis y además con toda la humildad posible, ¿no? Y con esos recursos que nos decías. Ahora, tener a Ricardo Castillo al lado es un gran recurso también. Es un gran recurso. Nuestro gran amigo Ricardo, un excelente consultor y una persona que sabe mucho y muy bien de cómo trabajar. Bueno, pues hemos visto ya un ejemplo, ¿no? De cómo se puede usar el TikTok sin caer, como dice el señor Hervás, sin caer en tintes cómicos, aunque muchas veces también el humor puede ser positivo y puede ser un mensaje muy, muy directo a la gente, ¿eh? O sea, el saber emplear el humor, que no es fácil. Me ha gustado mucho el tema de los voluntarios, cómo los captaban a través de la página web y luego a partir de ahí, a través de los jóvenes, ¿no? Cómo iban llegando, cómo iban penetrando en la sociedad ecuatoriana, llegando a los papás inicialmente, a los abuelos, una estrategia muy, muy buena y que me imagino que las 300 personas que están conectadas en estos momentos, la mayor parte de ellos candidatos aquí en México o allí en México, estarán con los ojos abiertos a ver qué podemos hacer o qué se puede hacer allí en México. Xavier, por mi parte, la verdad, muchísimas gracias. Sé que tu agenda está full y además en estos días con la segunda vuelta, el haber estado aquí con nosotros, la verdad es que ha sido una cortesía muy, 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 muy grande. Te damos un fuerte abrazo en la distancia, porque ahora no nos podemos ni tocar tan siquiera, ¿verdad? Y te deseamos lo mejor, ¿eh? Te deseamos desde la universidad, desde ambas universidades, lo mejor para ti y te seguiremos llamando para que nos sigas contando cosas. Muchísimas gracias. Y si me permites un mensaje que sí quisiera dejar antes de despedirme. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Claro. Un mensaje que quisiera dejar es que todos en Latinoamérica tenemos una gran responsabilidad. Estamos viviendo épocas muy difíciles, estamos viviendo discursos extremadamente cargados de división, cargados de odio. Tenemos que cuidar a todos nuestros países que estos discursos no calen. Tenemos que buscar la unidad, evidentemente cada ideología, les decía, nosotros somos la socialdemocracia aquí en el Ecuador, cada partido político tiene su ideología, su pensamiento, pero por encima siempre anteponer el bienestar de la ciudadanía y así que cada uno de ustedes como candidatos, como estrategas, como gestores de la comunicación política, puedan siempre dejar un mensaje positivo en la ciudadanía para que la política deje de ser ese espacio de confrontación y de división y que comience a ser un espacio de reflexión y de interés de los ciudadanos. Les agradezco por esta oportunidad de diálogo. Una muy feliz tarde, noche para los que están en Europa y feliz mañana para los que están en México. Un gran abrazo. En Sesuma somos 100% experiencia, profesionalismo, internacionales, digitales, prácticos, auténticos. Somos talento. Aprender para emprender y trascender. Que tus estudios sean el motor de tus sueños. En Sesuma tenemos un acompañamiento 100% personalizado, pensando siempre en ti. Con más de 60 planes de estudio. Entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles en esta pandemia. Te brindamos la oportunidad de estudiar tu maestría con un 10% de descuento. Escanea el código y comienza tu formación ahora. Sesuma, Universidad Internacional del Talento. Tu éxito es nuestro objetivo.